Como yo les decía, esta denominación es importante, hay que leerla y dominarla. Entonces, estos conceptos son, no pueden ignorarlo, tienen que leerlo y esto lo compaginan con la resolución 3. Van a la resolución y ahí complementan la lectura. Acá, ¿no es cierto?, podemos ver las cuentas de amortización de los activos intangibles, deterioro de 500 de bienes de uso depreciables, las cuentas de gastos, deterioro de bienes financieros, bajas de existencia. Acá en las cuentas de responsabilidad en la 992, las cuentas de órdenes. Ya, entonces, importante eso. Bueno, en ese documento, ¿no es cierto?, deben trabajar para responder estas preguntas, en ese catálogo de cuentas. Ustedes van a encontrar la respuesta, verdadero y falso, para estas 5 preguntas.
La 2. La 3. La 4. La 5. Ya, ahí estamos. Estas preguntas, por ejemplo, mire, las cuentas de responsabilidad o derechos eventuales comprenden las eventuales responsabilidades o derechos por compromiso y garantía que afectan la estructura patrimonial. La 3. Voy acá al manual. Ahí. 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 Cuentas de responsabilidad. Que no afectan la estructura patrimonial. Entonces usted encuentra, leyendo la denominación de este catálogo, usted puede responder esto. Ahí está. Que no, ¿se fija? Falsa. Que afecta la estructura patrimonial, que no afecta la estructura patrimonial. Bueno, veo que están trabajando. Deterioro acumulado de bienes financieros. Existencia en tránsito, producto en proceso. Nuevas cuentas de activo, pasivo, ingreso y gastos patrimoniales. Depreciación acumulada de los activos biológicos. Deterioro acumulado de los activos biológicos. Deterioro acumulado de costos acumulados de proyectos. ¿Qué les parece? Entonces, los costos de proyectos también se miden, ¿no es cierto? Si usted va, por ejemplo, a los costos de estudio y proyecto, eso es la página 76. Si yo voy a la página 76, reconocimiento y valoración de los costos asociados a estudios básicos y proyectos de inversión destinados a la formación de bienes institucionales y bienes nacionales de uso público. Entonces, la valoración, reconocimiento y valoración, los hechos económicos relacionados con costos en proyectos destinados a la actividad institucional o a la formación de bienes nacionales de uso público se deben contabilizar en cuentas especiales de activos, costos de inversión en las cuales se reconocen durante el año los costos incurridos en el proyecto. Entonces, ya ahí vamos desembolsando y vamos registrando el activo, ¿no es cierto? Al término del proyecto deben saldarse las cuentas de costos acumulados correspondientes y reconocer los bienes, las cuentas pertinentes. Respecto de los bienes nacionales de uso público, se deberá evaluar si la municipalidad controla el activo, con el fin de determinar si corresponde su traspaso. Hay que hacer una reclasificación ahí. Los bienes nacionales de uso público controlados y los activos institucionales deben ser reconocidos, se dan cuenta, deben ser reconocidos y valorizados al término del proyecto conforme a la norma de bienes de uso. Eso está en la página 77, párrafo 7.
Entonces, reconocido y valorizado, ¿no es cierto?, al término del proyecto conforme a las normas de bienes de uso. Y volvemos a los bienes de uso. Los bienes de uso se reconocen en el inicio del costo, siendo el costo el precio de adquisición, impuestos no recuperables, derechos de importación o, ¿no es cierto?, todas las erogaciones capitalizables. Todo eso son elementos del costo de un bien de uso. También lo es para un costo de estudio y proyecto. Entonces, su valoración, al término del periodo contable debe traspasarse los saldos de las cuentas de costos de estudio del ejercicio contable a las cuentas de costos acumulados de estudios contables. En el evento en que el estudio básico se determina antes de finalizar el periodo contable, debe cargarse la cuenta de aplicación de gastos patrimoniales con abono a las cuentas de costos de estudio. Entonces, reconocimiento y valoración. En el párrafo 6 dice, en caso de la interrupción de la construcción de un activo antes de su puesta en condiciones de funcionamiento, se deberá evaluar la existencia de deterioro y reconocerlo si corresponde. Entonces, los costos de estudio de proyectos. Es interesante este tema. Aquí hay un gran desafío para ustedes. El dominio del mobiliario, equipamiento o vehículo, entre otros bienes muebles adquiridos para terceros, se entenderán transferidos por medio del acto administrativo correspondiente, cuando son entregados al asignatario y recibidos materialmente por este. Bueno, entonces es un tema. Deterioro acumulado de costos, acumulado de proyectos, deterioro acumulado de activos biológicos. Los activos biológicos también es una cuenta. Deterioro acumulado de bienes de uso. Bueno, esta denominación es clave. Entonces, ¿vale? Venta de inversiones, de propiedades de inversión. Aquí tenemos ingresos por la venta de edificios y terrenos, clasificados como propiedades de inversión. Las cuentas que se eliminan, ¿vale? Es lo primero que deben hacer. Todas las cuentas que se eliminan. Otras cuentas que, ¿no es cierto?, de pasivo, cuentas que se eliminan. Cuentas de patrimonio, detrimento en bienes, cuentas de ingresos patrimoniales. Todo esto está en el instructivo de primera adopción. Cuentas de gastos patrimoniales. Y estamos. Entonces, siguiendo con la metodología, funcionalidad del plan de cuenta, contestar estas 5 preguntas.
La 2 es falsa. 2. Ya. La 4 es verdadera. La una es falsa. Las 5 faltaría. Ya, ahí estamos. Bien, muy bien. Entonces, muy bien. ¿Puede poner la lámina nueva, por favor, un segundito? Ahí. Déjenme ver. Ahí. Gracias. Ya. Bien. Entonces, ahora pasamos a los estados financieros. Estos famosos estados financieros que están en la resolución 3. ¿No es cierto? Hay otro tema también que les quiero señalar que, por si no lo dije, el glosario que tiene la resolución 3 es bastante pequeño, bastante básico. Entonces, ustedes, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer es ir a Google y buscan en glosario NIC SP. Entonces ahí tienen un glosario bastante
amplio, en donde van a encontrar, ¿no es cierto?, respuestas a algunas palabras que están en la resolución 3. O sea, ahí ustedes pueden encontrar la definición. Y los invito entonces a ser grandes lectores. Mire, es verdad, hay que leer. Estamos muy escasos de lenguaje contable, financiero. Y yo siempre les propongo a los alumnos que se controlen y que hagan el esfuerzo de hablar en términos contables, en horario laboral. Y ahí tenemos otro juego. Yo les digo, jueguen, a no salirse de los contenidos que están en la normativa. Y al principio va a ser difícil, pero después, en la medida que ustedes van leyendo, van hablando en el lenguaje que corresponde en un horario laboral. El llevar el lenguaje básico desde la ciudadanía al mundo laboral, eso perjudica mucho la comunicación eficaz. Porque cada uno habla como quiere. Entonces, pero cuando estamos en el mundo laboral, hablemos de nuestra profesión. Y eso hace entonces que cuando tengamos reuniones, nos salga natural una conversación en términos contables. Entonces, cuando uno va de repente o hacemos diálogo por esta vía y el intercambio de conocimiento, cuesta muchísimo armar una respuesta, dada que el lenguaje en la formulación de la pregunta es muy inintendible. Entonces yo le digo, mire, haga un juego, parta por las primeras 2 horas de todos los días, vamos a hablar solo en términos contables. Después va aumentando el número de horas y en un año deberían comunicarse correctamente. Hablar del deterioro, hablar de valor razonable, hablar del leasing financiero, cómo se determina al inicio, posterior, las propiedades de inversión, ¿no es cierto? El marco conceptual. El marco conceptual es como para hablar todo un día o más. Hablar permanentemente de las características cualitativas, hablar permanentemente de la entidad, de la corporación, de la gestión continuada, hablar de las características cualitativas, la hipótesis fundamental del marco conceptual para las normas NISP, gestión continuada, en este caso. ¿Te fijas? ¿Cuáles son los objetivos del sistema de información financiera? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Quiénes son los usuarios? ¿Por qué el usuario? Esto está hecho para los usuarios. ¿Por qué está hecho para los usuarios? Reflexionen sobre eso. Está hecho así para el usuario porque el usuario es nuestro contralor. Ficticio, imaginario, pero es nuestro contralor. La Contraloría, por ley, debe velar, ¿no es cierto?, por el cumplimiento de la normativa. Pero eso es por ley. Pero hay otro ente, un imaginario, que es el usuario de la información que ustedes tienen que preparar y elaborar y subir a una plataforma donde un observatorio va a estar ahí atento a lo que suceda en una municipalidad en función a su estado financiero. Y después responder las preguntas que surjan de un periodista, de una entidad interesada en saber. Entonces, hay que acostumbrarse a eso. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Como yo les digo, hagan un juego, esos juegos ¿no es cierto?, que están de moda. Está prohibido hablar de otra cosa que no sea de contabilidad en NISP la primera hora, la hora. Y al otro día, y al otro día, y al otro día, en un año acumula una cantidad de horas extraordinaria. Y usa un lenguaje apropiado. El valor razonable, el deterioro, el costo de reposición amortizado, el costo de rehabilitación depreciado,
y así. Entonces, hablar, ¿no es cierto?, de la tabla de amortización, cómo se determina en un leasing. Hablar, ¿no es cierto?, de las reclasificaciones de las partidas, de las notas de cada una de las partidas, o de algunas de las principales partidas que el estado financiero requiere. Entonces, ¿cómo nos entrenamos? Haciendo un juego, haciendo un compromiso. Entonces, los documentos son para leerlos y hablar sobre esos documentos. Entonces, los elementos del estado financiero. ¿Cuáles son los elementos del estado financiero? ¿Cuáles son los elementos? Los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y gastos. Esos son los elementos del estado financiero. Dentro de cada, ¿no es cierto?, grupo, un subgrupo, y después vienen las partidas, ¿no es cierto?, de un nivel 1, 2, 3, 4, 5. Los criterios, definición y criterios de reconocimiento y valoración de tales elementos. El estado financiero con propósitos generales, formato del estado financiero, relación entre los estados financieros, nota de los estados financieros, la relación entre los estados financieros, el estado de situación con el flujo efectivo, por ejemplo, el estado de situación, por ejemplo, con el estado de resultado, el estado de situación, por ejemplo, y así. El estado de resultado, el estado de situación, el estado de flujo efectivo, el estado de situación patrimonial, el estado de el cambio patrimonial y de la nota explicativa. Esos son, ¿no es cierto?, los estados financieros. Ahora, los estados financieros son con propósitos generales, no específicos, son generales. Y así, los formatos, ¿no es cierto?, están en la misma resolución 3. Están, usted lo captura en Excel y lo trabaja en Excel. O el sistema lo pasa a Excel, el formato debe estar incorporado en el software. Y estamos. Y ahí sobre eso vamos dando. Entonces, tenemos, yo los invito a jugar, ¿no es cierto? Y recoger el lenguaje. Yo recuerdo, bueno, en mi clase siempre les pido a los alumnos cuando conversan en horario de clase, hablar sobre lo que dice la normativa. Y no otra cosa. Es la única manera. Nosotros leemos muy poco. Las entidades de sector público deberán elaborar anualmente estados financieros, ¿no es cierto? El oficio 59.548, ¿no es cierto?, imparte instrucciones para el sector municipal sobre el cierre del ejercicio contable 2020. Plazo de presentación de informe bajo oficio, ¿no es cierto?, y sus modificaciones. En atención a la municipalidad, a contar del 1 de enero del 21, comienza a regirse por las NISP en diciembre del 2021. Se impartirán las instrucciones sobre la presentación de los estados financieros. Las municipalidades son sector público. Bueno, en esta disposición, ¿no es cierto?, Decreto Ley 1263, que lo vimos en el primer curso, el sistema de administración financiera del Estado comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención de recursos y su aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado. La administración financiera incluye fundamentalmente los procesos presupuestarios de contabilidad y de administración de fondos. ¿Cuáles son los principales estados financieros bajo el ISP? El estado de situación, ¿no es cierto?, el estado de situación patrimonial o balance general, y el estado de resultado, el estado de situación presupuestaria, el estado de flujo efectivo, el estado de cambio en el patrimonio neto y las notas explicativas. El balance general, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que muestra? Muestra la información sobre la situación financiera de una municipalidad. Permitirá entonces a los usuarios identificar los recursos económicos que controlan la estructura
de su fuente de financiamiento en la fecha de presentación. El estado de resultados muestra el desempeño, el estado de flujo efectivo muestra, ¿no es cierto?, los flujos a través de 3 actividades de operación, de inversiones y de financiación. El estado de situación presupuestaria, ¿no es cierto?, entrega información de la entidad sobre la situación presupuestaria. Es un elemento importante de la rendición de cuentas. El estado de cambio en el patrimonio neto muestra el cambio, ¿no es cierto?, entre un periodo y otro en relación al patrimonio. Y las notas explicativas muestran, ¿no es cierto?, una descripción, una narrativa con respecto a una partida en general, ¿verdad? Entonces, las notas son muy importantes en las NISP. ¿Cuáles son los elementos del estado financiero? Como señalaba, los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y gastos patrimoniales y los ingresos y gastos presupuestarios. Los activos, ¿cómo se definen, no es cierto? Los pasivos, el patrimonio. Bueno, los activos constituyen los recursos en bienes y derechos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, de los cuales se espera que influyen beneficios futuros o un potencial de servicio futuro. Entonces, esos conceptos son los que yo insisto que tenemos que incorporarlos, ¿no es cierto? Un activo, primera cosa, aquí lo que son recursos en bienes y derechos controlados. No necesito la propiedad de un activo para reconocerlo como tal. Si tengo la propiedad, obviamente que es un activo, pero hay activos en los cuales no tengo la propiedad, pero sin embargo tengo el control, y es entonces reconocido en el estado de situación, en el balance. Obedece a sucesos pasados, genera flujo, y ese flujo es beneficio económico o un potencial de servicio futuro. Entonces, eso es lo que uno espera de un contable municipal, ¿no es cierto?, que trabaja para el departamento contable de una municipalidad. Cuando hablamos de activos, son activos en los cuales yo tengo el control, o ese suceso pasado y genera flujo, ¿no es cierto?, o un potencial de servicio futuro. Y cuando son pasivos, también es una obligación actual o ese suceso pasado y que refleja un desembolso futuro. Un desembolso refleja un flujo de salida de recursos que incorpora un beneficio económico o un potencial de servicio. ¿Por qué habla de que incorporen beneficio económico o un potencial de servicio? Porque si un pasivo es una obligación, la contracuenta puede ser un gasto o puede ser un activo, y ese activo genera flujo o un potencial servicio. Entonces, eso es. O sea, cuando usted compra un auto, lo compra para utilizarlo. Cuando usted compra una casa es para usarlo. Por eso cuando yo le daba el ejemplo de la segunda vivienda, no estamos cumpliendo con la definición, entonces. Pero yo estoy convencido que tengo una segunda vivienda y lo ocupo una vez al año o 2 veces en el año. ¿Qué pasa con el resto? Hay que cumplir la definición, hay que hacer que el activo genere flujo, y ese flujo me genera, ¿no es cierto?, liquidez, y con eso puedo pagar las contribuciones, los gastos comunes, la luz, el agua, el gas, todos los gastos, incluidos si tengo crédito hipotecario, me podría ayudar a pagar mi crédito hipotecario. Pero si no lo hago, por supuesto que lo voy a pagar igual, pero estoy reduciendo mis ingresos. Adrede, me estoy empobreciendo, adrede, voluntariamente. Todo por no resolver un problema en un momento oportuno. Haga el cálculo cuánta plata es que usted deja de ganar. No piense en el corto plazo, piense en el largo plazo. ¿Sí? Yo le voy a dar un ejemplo. Si ya lo conté, bueno, le pido disculpas, pero en el año 1982, 444.000 pesos, 444.000 pesos, hoy son 38 millones de pesos. Al 4%, no, al 8,6% no.
son 40 millones. Entonces, ¿han pasado 40 años? Sí, han pasado 40 años, pero son 40 millones que me sirven para 4 o 5 años de holgura. Eso significan los ahorros. Ahora, 444.000 pesos puede parecer poco dinero. Puede parecer. Bueno, entonces ahorre más. Y en vez de tener 40 millones, va a tener 80, si es el doble. Y si tiene 5 millones, saque la cuenta cuánto dinero podría tener en 40 años. Entonces, yo le voy a contar otra historia, mire, cortita, si me lo permite. El ahorro es lejos la mejor forma en que uno puede resolver los problemas de pobreza cuando uno es viejo. Un cliente mío, un inglés, ¿no es cierto? Un muchacho arquitecto inglés, se vino a Chile a trabajar y no encontró nada mejor que buscar un pequeño departamento en la Plaza de Armas, en Santiago. Entonces, encontró un departamento y los gastos comunes, siempre él, muy acucioso en los cálculos, detectó que los gastos comunes estaban sobrevalorados en algo así como de 10.000 pesos. No eran más que 10.000 pesos. Y él me llevó los planos y estuvimos como 2 horas para calcular la alícuota. Y efectivamente estaban, el administrador del edificio estaba cobrando algo así como 10.000 pesos sobre el precio. Y él me hizo ver, Fernando, tú podrás que... Yo lo primero que a mí igual se me pega la cuestión, entonces yo le digo, son 10 lucas. No le dije eso, yo lo estaba pensando. Y él me dijo, don Fernando, usted debe estar pensando que son 10.000 pesos, pero es que para mí no son 10.000 pesos. En el año, me dijo, en el año son 120.000 pesos. Y yo tengo 35 años y espero vivir en Chile muchos años. Y yo no voy a pagar todos esos años 120.000 pesos en exceso. Si le agrego a eso la ganancia en un banco, es mucho dinero y yo no estoy dispuesto a pagar eso. Se da cuenta, muchacho, con conciencia, 10.000 pesos para él es mucha plata porque él lo proyectó hacia el futuro, más una ganancia bancaria. Y él no estaba dispuesto a pagar eso. Entonces, si usted proyecta lo que parece ser pequeño, si usted lo proyecta hacia adelante, es mucho dinero y no tiene por qué regalar ese dinero. Si lo quiere regalar, hágalo, pero en conciencia. Pero después no diga que está pobre. Entonces, mejor llegar a viejo rico con una buena cantidad de dinero y así usted puede resolver todos los problemas que tiene un viejo, un anciano. Yo sé, el dinero no salva vida, pero me permite comer mejor, vestirme mejor, vivir, viajar, mientras se pueda. Entonces, pero esto es dinero y esto es obligación cuidarlo, aunque sea poquito dinero. Entonces, eso es lo que a nosotros nos hace falta como latinoamericanos, somos muy básicos en la educación financiera. Y pasa lo mismo en las cosas del día a día. Mucho dinero uno derrocha. Mucho dinero. Ni hablar de conductas que se han ido incorporando los jóvenes, sobre todo. Un café en la mañana, ¿cuánto le llaman? Los chicos que les gusta, no sé, un pancito, que ahora que están de moda. Ya son 3, 4 mil pesos. Las donas, famosas donas. Entonces yo soy matemático, entonces yo le digo, pero ustedes están locos gastando 4 lucas, 5 lucas diarias en un café, pero en la mañana y en la tarde, o sea, llegan a 10 lucas. Yo le digo, están locos ustedes. Son millones y millones de pesos que usted se está, pero profesor, pero papá, la cuestión. Oye, pero si nosotros somos de otra generación y jamás pasamos a comprar nada a ningún lado. Tomábamos té en la casa y nuestro sándwich, y sería. Pero no, ustedes se sientan, conversan, hablan de todo,
y además pagan, y en ese minuto son más pobres. En 40 años más, esos son millones de pesos. Se pueden comprar un departamento o viajar por el mundo. Entonces, el agua mineral, no, pero es que hace calor. Oye, pero entonces la botella y después llénala con el agua potable, si el agua potable es buena, no es mala. Y tengo un amigo cura que en su mochila siempre anda con su botellita. Fernando, ¿puedo pasar a echarle agüita a mi botella? Claro, porque él es responsable con el uso de los recursos. No, pero nosotros compramos a 1.000 pesos la botella, 500 pesos la botella. Sí, pues, pero en el día, en el mes, en el año es plata. Entonces hay que darle la vuelta. Hay que aprender a vivir con lo justo. El exceso hoy es escasez en el futuro. Entonces, el dinero es para, no es, si tiene la oportunidad de ganar dinero, perfecto, pero no derroche. Porque hoy día tiene la energía para generar dinero, pero en el futuro no. Entonces, por eso existe el concepto del ahorro. En el futuro. Eso es. Entonces, lo invito a tener una conducta de austeridad y no creer que todo es posible, todo es consumible. Yo recuerdo haber leído un libro que me impactó, de una señora que iba camino con su nieta, ¿no es cierto?, en la plaza, y hacía mucho calor, entonces la niña necesitó un helado. Y luego la abuelita le compró el helado. Entonces, como el calor, sí, y más allá, un par de cuadras más allá, otro helado. Y la abuelita la quedó mirando y le dijo, ¿pero cómo? Y la chiquilla, la guagüita, empezó a patalear, digamos. Entonces, cuando volvieron a la casa, la abuelita le explicó de que un helado es suficiente y que tenía que aprender a controlar su cuerpo. Y la niñita no lograba entender. Cuando llegaron a la casa, la niña acusa a la abuela. Y la madre y la abuela se miraron unas con otros y le decía cómo es posible que una madre no eduque correctamente al niño. Yo soy la abuela, le puedo colaborar, en estos términos no puedo. Esas son conductas de responsabilidad que a la larga tienen consecuencias, favorables o desfavorables. Bueno, el patrimonio, volvemos al patrimonio, ¿no es cierto? Si yo tengo una conducta razonable, no se trata de ser tacaño tampoco, se trata de ser solo justo. Obviamente, el patrimonio va a ser siempre positivo. El patrimonio en estos términos, entonces, es el total del activo menos los pasivos, menos mis obligaciones. Entonces, recuerden la definición de activo y de pasivo. Los activos son, ¿no es cierto?, son recursos en bienes y derechos controlados. Bienes y derechos, porque los derechos son intangibles, ¿verdad? Usted tiene derecho a, eso es un activo, ¿vale? Entonces usted tiene control sobre bienes y derechos, ¿no es cierto? Y obedece a sucesos pasados y genera flujos. Y el flujo, usted ya sabe, el flujo llega a la entidad. El pasivo también es una obligación actual que obedece a sucesos pasados y que va a generar un desembolso. Va a generar un desembolso. Entonces, usted no puede reconocer pasivos si no va a pagar. Tampoco puede reconocer activos si no tiene derecho o no tiene el control o no le va a llegar el flujo. Eso es. Entonces, el patrimonio es la diferencia entre activo y pasivo.
De acuerdo al catálogo, entonces, que habíamos visto, ¿no es cierto? Este tiene un título, grupo, subgrupo y niveles de cuenta del 1 al 5. Entonces, por ejemplo, los bienes los activos, los bienes de uso. Tenemos bienes de uso depreciables y no depreciables. Y dentro de los bienes de uso depreciables tenemos edificaciones y vehículos. Y los no depreciables tenemos, ¿no es cierto?, los terrenos. Y, ¿no es cierto?, más abajo en el vehículo tenemos un segundo nivel. Vehículos terrestres, vehículos aéreos, vehículos marítimos, ¿no es cierto? Los pasivos tenemos también, ¿no es cierto? Por ejemplo, las cuentas por pagar en los niveles 1, acreedores por transferencias reintegrables y convenios por aportes no enterados al Fondo Común Municipal. Y en el nivel 2 también tenemos acreedores por transferencias corrientes. En el patrimonio también tenemos los títulos grupo, subgrupo y sus niveles de cuenta. Ahí tenemos el patrimonio institucional, el resultado acumulado, el resultado del ejercicio, ajuste de primera adopción y otros efectos patrimoniales. Recuerden, esta cuenta ajuste de primera adopción no puede ser eternamente ahí. No puede quedar un saldo, por ejemplo, desde el año 5 en adelante, ¿no es cierto? Una vez realizada la implementación NIC-SP. ¿Cómo se definen los elementos de los estados financieros? Bueno, tenemos ingresos y gastos patrimoniales, ¿no es cierto? Acá tenemos ingresos y gastos presupuestarios. Y criterio de reconocimiento y valoración de tales elementos. Y aquí nuevamente volvemos a reforzar estos conceptos, dada la estructura que tiene entonces nuestra resolución 3. Criterio de reconocimiento y valoración de los elementos. Entonces, el reconocimiento es el proceso de incorporar los montos apropiados en los rubros de los estados financieros. Para que un elemento se reconozca en el estado financiero correspondiente, debe cumplir con la definición de un elemento. El elemento de activo son, ¿no es cierto?, cuando se tiene el control sobre bienes y derechos, ¿cierto? O ese suceso pasado y genera flujo y es probable que este flujo llegue a la entidad. Cuando es un pasivo, son obligaciones actuales o ese suceso pasado y que genera un desembolso futuro. Entonces, eso de generar un desembolso futuro es porque existe la intención. Estoy reconociendo el pasivo. ¿Por qué lo voy a pagar? Si no, no lo reconozco. Si no hay intención de pago. Si no hay la prestación de servicio, obviamente usted no lo va a pagar. ¿Sí? Entonces, todos los hechos económicos deben ser registrados en orden cronológico y de manera oportuna. Ese concepto es muy importante, esa forma cronológica, ¿no es cierto?, de manera oportuna. También tenemos que aprender a contabilizar en forma cronológica, cosa que no siempre sucede. Entonces, es importante. Yo me acuerdo en uno de mis clientes, por ejemplo, el leasing, intensivo en leasing, los contratos. Oye, un solo archivo donde estén todos los contratos de leasing. No, los contratos que lo tiene el jefe, que lo tiene aquí, que lo tiene allá, que lo tiene este otro, que lo tiene todo. Oye, está bien, sácale copia, pero aquí están todos los contratos de la empresa, en un solo archivo. Y el que quiera y que necesite algo, le saca copia. O usted lo escanea y se los manda a todos, en vez de andar con copia. Entonces, pero aquí están todos los contratos. Entonces, cuando había una fiscalización, oye, había que buscar todos los contratos, nos demorábamos meses en buscar los contratos. ¿Quién los tiene? Aquí había que hacer una trazabilidad de los contratos. ¿Quién lo podría tener? ¿Quién los tiene? ¿Quién lo podrá tener? Y las personas a veces ya no están. Entonces, es mucho más difícil armar una carpeta para la fiscalización. Entonces, mejor desde un inicio, todos los contratos pasan
por esta biblioteca. Aquí quedan. El que quiera copia, que lo pida y se hace. Bases de valoración. El objetivo de la valoración es seleccionar las bases de medición que reflejen más fielmente el costo de los servicios. ¿Se fijan? Que reflejen más fielmente el costo de los servicios. O sea, yo necesito transparentar los costos. La capacidad de funcionamiento y la capacidad financiera del municipio, de forma que sea útil para su rendición de cuentas y a efectos de la toma de decisiones. Entonces, las cuestiones son así. Recuerden el mercado, el concepto del mercado, la transparencia, el precio razonable, el valor razonable. Recuerde eso. Recuerde el concepto de libertad, debidamente informado, sin presión alguna, sin coacción alguna. Lo dice la resolución 3. En la definición de valor razonable. Debidamente informado en forma voluntaria, sin presión alguna, libre. Ese es el precio, ese es el valor razonable. Entonces, si yo compro, bueno, yo estoy comprando a un precio de mercado. Y ese es mi costo. Y ese es mi costo. Yo tengo que transparentar los costos. ¿Y por qué creen ustedes que hay que transparentar los costos? Porque en un mercado sano no puedo ocultar el costo. Yo, si presto un servicio en donde estoy perdiendo dinero, aunque sea municipalidad, alguien está pagando esa diferencia. Y esa no es la idea. La idea es prestar servicio, pero sin perder dinero. Puede no ganar o ganar muy poco, pero no perder dinero. Si usted pierde dinero, alguien lo está financiando. O sea, no hay ninguna gracia que una municipalidad esté prestando servicio bajo el costo. No tiene ninguna gracia. Nadie se lo va a perdonar. Usted puede decir que el contribuyente se lo va a agradecer. No, no se lo va a agradecer. Porque también hay que ser digno en la vida. A mucha gente las cosas regaladas no. Sobre todo a la gente más vulnerable, en ese sentido, al regalar las cosas, muchas veces uno le hace daño a las personas. Se sienten despreciados, se sienten como que sobran. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo puedo, un precio justo, sí. Por ejemplo, el concepto de la oftalmología, que las municipalidades también han ido incorporando atención oftalmológica. ¿Por qué? Porque la gente más vulnerable no tiene poder adquisitivo y menos para pagar una revisión y un lente. Y ahí hay una tremenda déficit de atención médica. Y que meses vengan para en 2 meses más, 3 meses más, entonces es una locura. Entonces la gente vulnerable no solo termina viejo y pobre, sino que además es ciego o casi ciego por no tener sus lentes oportunamente. Eso es dramático. Bueno, yo he hecho de menos una campaña, así como en su oportunidad hubo una campaña pública sobre la dentadura en el gobierno del expresidente Lagos, ¿te acuerdas? Donde su mujer, la señora Durán, creó, ¿no es cierto?, un programa social importante, Sonrisa, algo así se llama el programa. Eso tuvo un impacto muy, muy positivo en la gente. Bueno, ese tipo de cosas, hoy día comer sano, todo eso sí, pero todo es bueno, pero el tema del lente es un tema. Entonces hay que preocuparse de eso. La selección de una base de medición para los elementos del estado financiero contribuye a cumplir los objetivos de la información financiera. Las bases de medición, entonces, para activos, costo histórico, ¿no es cierto? Para los activos, costo histórico, las mediciones de valor actual, valor de mercado, de reposición, precio de venta neto y valor de uso.
Y en cuanto a los pasivos, tenemos el costo histórico, costo de cumplimiento, valor de mercado, costo de liquidación y precio supuesto. Esos son bases de medición para los pasivos y para los activos. Entonces, nosotros el que más conocemos son los costos históricos, el valor de mercado, de reposición, valor. En el tema de los activos se conocen todos. En el tema de pasivos, los más poco comunes son los costos de cumplimiento y precio de supuesto. El precio supuesto es un supuesto. Así que, sin embargo, igual necesitamos, ¿no es cierto?, una medición científicamente aceptada universalmente. Recuerden, aquí son cosas que son universalmente aceptadas. Los métodos de valoración. No es una suposición. Es una medición científicamente aceptada. Entonces, las definiciones de costo histórico, normas de los estados financieros. Tenemos la NISP-1, donde se prepara y se presenta el estado financiero, la 2, el estado de flujo efectivo, y la 24, donde se presenta, ¿no es cierto?, información del presupuesto en los estados financieros. Y la resolución 16, ¿no es cierto?, que también acompaña, ¿no es cierto?, la normativa para empresas públicas. Así que en la NISP 1 tenemos preparación y presentación de los estados financieros con propósito general para poder asegurar su comparabilidad tanto con los estados financieros de ejercicios anteriores de la propia entidad como con las de otras entidades. Entonces, esta NIC SP1, cuando nosotros elaboremos nuestro estado financiero, no vamos a poder comparar el 2021 con el 2020 porque el 2020 está bajo una normativa 6820 y no es comparable con la resolución 3. Entonces se va a presentar en blanco el 2020. Y el 2022 sí lo vamos a poder presentar con el 2021. ¿Vale? Y ahí estamos. Entonces, los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es proporcionar información útil para la toma de decisiones. Los usuarios. ¿Quiénes son los usuarios? Los prestatarios, los prestamistas, los inversionistas. La propia Contraloría General de la República, el Banco Central, el propio Servicio de Puesto Interno de la Dirección del Trabajo, el votante, el contribuyente, ¿no es cierto?, el ciudadano común y corriente, las organizaciones sin fines de lucro, también las organizaciones internacionales como la OCDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, y otras organizaciones en las cuales Chile pertenece a esos clubes, ¿no es cierto?, de países que buscan el desarrollo, buscan y colaboran a que países como el nuestro lleguen al desarrollo. La OCDE, ¿qué es lo que es? Una organización, ¿no es cierto?, de países que están dispuestos a pagar y financiar esa organización. ¿Para qué? Para, ¿no es cierto?, colaborar como nuestro país, por ejemplo, en consultas y respondiendo, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que ahí se concluye. Entonces, esa es la misión de una OCDE, donde nos dice, ¿no es cierto?, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que deberíamos incorporar como política pública, ¿verdad? Entonces, son organizaciones de alto nivel que un país como el nuestro necesita para ser guiado hacia el desarrollo. Recuerden, nosotros somos 18 millones o 19 millones de habitantes. Joven, un país que no tiene más de 200 años, y entonces obvio que necesitamos colaboración de organizaciones de alto nivel para llegar al desarrollo. Y eso es lo que estamos haciendo. Presentación de los estados financieros, ¿no es cierto?
se presentan, ¿no es cierto? Los estados financieros que se presentan pueden ser estados financieros consolidados, separados o individuales. Se presentan en la moneda, ¿no es cierto?, pesos chilenos. Bueno, vamos a la resolución 3, entonces, página 155 a la 172, y contestamos a estas 5 preguntas. La una verdadera. Ya, Ya. muy bien. Con la una. La dos, a ver. La 2 verdadera. ¿La dos verdadera? Verdadera 2. Sí. Perfecto, la dos verdadera. La tres, a ver si una corriente. En el pasivo, no corriente. En el pasivo, no corriente. La estaba la 3 falsa. Falsa la 3. Falsa. Es dentro. Es dentro de los ¿Aló? dos. Dentro ¿Aló? de los dos. ¿Aló? Ya, ahí, sí, la Juan Poma. Sí, ¿qué pasa? Sí, rapidito. Sí, ya. ¿La 4 verdadera? Sí. La 4 verdadera, sí. Y la 5. Vamos a la 5. Ya, no sé más, no sabía, no me acordaba. Los ingresos ¿Aló? presupuestarios. Ay, ya no sé eso. Ya. Verdadero la 5. Del ejercicio, no, falsa, porque no es siguiente. Del ejercicio nomás. Ya, Falsa. No es del ejercicio siguiente. ya, muy bien, señora. ¿Usted es Karina Muñoz? Sí, Ok, ya. ¿Y tiene libro? sí, el de bienes de uso, sí. Ah, bien, Muchas gracias. pues nada. Que no tengo lo otro, el plan de cuenta ni nada de eso, pero me lo voy a conseguir. Ah, No tengo lo otro. Tengo solamente la NIC, la la resolución 3. normativa. La NIC 3. Ya, pero todo este material está arriba en la plataforma, así que aproveche de bajarlo. Sí, lo voy a bajar, no se preocupe. Ok, Gracias. ok. Entonces, vamos que se puede. Entonces, ¿quién muestra el estado de situación patrimonial o balance general? ¿Quién muestra? Presenta entonces el total del activo, pasivo y patrimonio. Entonces, yo siempre insisto en que el patrimonio es vital, el patrimonio es como que él es el corazón de la entidad. Vean ustedes, si yo no cuido el patrimonio, la empresa no funciona.
en alguna parte del estado financiero, ¿no es cierto?, se cae el modelo. Si yo no tengo patrimonio, no puedo pagar mis deudas. Voy a dejar a muchos proveedores sin pago. Y lo más probable es que también personas que trabajan no cancelen las remuneraciones o no cancelen las cotizaciones, que eso es peor. Entonces, la responsabilidad del administrador financiero es importante disponer de recursos para el pago de las obligaciones. Entonces, por eso es que hay que cuidar el dinero. Por eso es que hay que cuidar los recursos. Por eso es que hay que hacer buen uso de los recursos. Y por eso no puedo, ¿no es cierto?, desconocer, por ejemplo, un derecho. Un derecho es un activo en el cual yo tengo el control y que me genera flujo. Esa palabra que me genera flujo es lo que yo tengo que hacer cumplir. Por ejemplo, recuerden que vimos el tema de lo intangible y yo les comenté, ¿no es cierto?, de este químico, ¿no es cierto?, Fernando Fishman. Él fue el creador de las lagunas cristalinas, pero él lo estaba haciendo porque tenía algo en mente. Él pensaba que un conjunto habitacional, si tenía una laguna cristalina, podía vivir mejor, y lo pagan entre todos. Entonces era una idea de confort, de mejoramiento urbano, si usted quiere, para un conjunto residencial. Ese era el modelo. Él nunca pensó de que el modelo podía ahora, ¿no es cierto?, verlo en el mundo. Tampoco pensó que esto le iba a generar un gran beneficio económico. Simplemente él quería que la empresa familiar, al desarrollar conjuntos habitacionales, agregar un valor diferente. ¿Cuál era? La laguna cristalina. Bueno, eso resultó, y ustedes si recuerdan, hubo problemas en Algarrobo de mantenimiento. De hecho, hubo un accidente también, ahí un niñito falleció. Bueno, se resolvieron todos los problemas y se perfeccionó la laguna cristalina. Y hoy día, en los grandes conjuntos habitacionales en el mundo, en Dubái, en Europa, en Estados Unidos, en Argentina, en Buenos Aires, lagunas cristalinas. Busquen en Google dónde están las lagunas cristalinas. Cada vez esta empresa, dueña del método, ¿no es cierto?, de la fórmula de cómo construir una laguna cristalina en que el agua es cristalina y es mantenida limpia, transparente, a un bajo costo, y que se puede pagar por el conjunto de personas. Y esto le genera un ingreso permanente al dueño. Ese es un derecho sobre un intangible, que yo lo franquicio y esto me genera ingreso. Y yo protejo mi derecho internacionalmente, lo registro en los registros de propiedades, ¿no es cierto?, mundiales, y cobro sobre eso. Bueno, ese dinero, ¿no es cierto?, ese dinero genera entonces beneficios al país de origen, en este caso Chile. Se pagan los impuestos, se genera empleabilidad, se desarrollan nuevas investigaciones. Y no sé si se lo dije, pero ellos están ahora dedicados a la búsqueda de la solución del agua, el agua dulce. Entonces, los dineros no sobran, los dineros son escasos, y el mundo, el ser humano, creó un sistema en que las cosas tienen valor. Si no le damos valor a las cosas, volveríamos al pasado, donde el más fuerte se hace dueño de todo. Y no, el mundo no funciona así. El mundo tiene sus leyes, su propiedad.
¿no es cierto? Usted es propietario de lo que sea. Si es suyo, nadie se lo puede quitar. El mundo creó eso, el registro de propiedades intelectuales. Y aquí usted lo patenta, aquí usted me paga y nadie lo puede utilizar. Y si lo utiliza, le tiene que pagar a usted. Entonces son activos generadores de flujo. Ahora, una municipalidad, su obligación es velar que el flujo se genere. Ahora, muchos de ustedes probablemente me están escuchando con atención y ya están revisando el estado financiero porque viven todos los días ahí de lunes a viernes. Y ven que hay activos que no generan flujo, hay derechos que no generan flujo o que no se ejerce el derecho de cobrar. Eso es lo que se busca la NIDSP. Eso es lo que busca. Que se haga, que se revele, ¿no es cierto?, estos activos. Entonces, mire, aquí bueno, yo estoy cerca de aquí, de la municipalidad de Vitacura, pero cuando usted va a la municipalidad de Vitacura, es un edificio de lujo. Usted solo con entrar al edificio da la sensación de que está en otro lugar. Pero eso es un gran edificio. Pero si usted camina hacia atrás, va a ver un tremendo parque. Y ese parque se ha ido haciendo con los años. Y hoy día, usted va un sábado, un domingo o un día de semana, es impresionante cómo la gente va al parque. Y el parque usted puede estar todo el día ahí, en un lugar vegetal. Y eso se hizo, y todo eso era cerro, feo. ¿Cómo se llegó a tener un parque de ese nivel? Y ahora hay que mantenerlo. ¿Cómo se llegó a eso? Con recursos, con dinero. Por eso es que el dinero hay que saber manejarlo. Usted va al parque gratis, transita por el parque gratis, no tiene nada que pagar. Y cada vez más y más, y ya está llegando al otro lado, ¿no es cierto? Y bueno, el Parque Los Reyes también, es un parque que se ha ido haciendo con los años. Todos los gobiernos han ido avanzando. Es impresionante el Parque de Los Reyes. Y ahora están trabajando más y van a llegar hasta el final, hasta el aeropuerto probablemente, haciendo mejoras. Eso se hace con dinero. No se hace de la buena voluntad, se hace con dinero. Y por eso esos recursos, esa infraestructura hay que cuidarla. Porque no solo a mí me sirve, sino que a la familia, a los otros, a los niños. Entonces, cuando usted bota la basura, busque un basurero y bota la basura. Cuando usted está fumando, procure de apagar el cigarro y de botar la colilla en el basurero. Cosas mínimas, ¿no es cierto?, que no tenemos hábito. Usted ve lo que sucede cuando hay un evento musical, cómo la basura queda en la calle. Y eso, ¿qué es lo que sucede? Estoy botando basura para que alguien la recoja. Y ese que recoge es un trabajador que hay que pagarle un sueldo, que hay que mover camiones, que hay que ir al vertedero. ¿Por qué no te llevas tú tu propia basura a tu casa? ¿Por qué cuando vamos al estadio después pasa el camión de la basura? ¿Por qué? Porque somos cochinos. Entonces, estamos usando recursos. ¿Por qué no te llevas la basura para tu casa? La cantidad de dinero que se gasta en limpiar la basura son recursos, es dinero, que alguien lo generó. Entonces,
¿Cómo no es posible cambiar? Entonces, siempre el dinero escasea. Y uno ve comunas, pobres. Bueno, no alcanza para todo. ¿Y por qué? Porque acá se ocupa mucho dinero en el aseo. Acá se ocupa mucho dinero en esto, en lo otro, ¿no? Y para allá no hay nada. Entonces, la distribución de los ingresos. Nosotros mismos somos a veces responsables de que no llegue el dinero a los lugares que tiene que llegar. Entonces, esto del patrimonio nosotros tenemos que cuidarlo y hacerlo crecer. Alguien dijo, no, si nosotros somos municipalidad no necesitamos ganancias. ¿Cómo que no? Sí, usted genera ganancias no necesariamente vendiendo sobreprecio un producto, usted genera ganancias ahorrando, cuidando lo que tiene. Entonces, por eso es que no se trata solo de comprar a 100 y vender a 200, no se trata de eso, se trata de cuidar lo que se tiene. Cuando yo cuido lo que tengo, voy a gastar lo justo y necesario. Y todo lo que me queda lo voy a asignar en aquellas partes sensibles de la sociedad, donde el dinero escasea. Entonces, eso es. Y lo vuelvo a salir de la ecuación. Recuerden, los activos son para utilizarlo. Si no lo utiliza, es pérdida. En ISP, en la contabilidad internacional, si usted no utiliza un activo, es pérdida. Y tampoco puede tener activos en los estados de situaciones si no los usa o si ya no están. Tampoco los tiene que tener ahí, porque eso es sobrevalorizar un activo. Lo tiene que dar de baja. Lo mismo que los pasivos. Los pasivos usted no puede tener pasivos si no los va a pagar. Tiene que darlo de baja. Entonces, ahí hay otra cosa más también. El pasivo, esto de estar pagando el día de la pera. Ni siquiera la ley que a 30 días, ni siquiera eso lo cumplimos. Entonces, es importante el cambio de comprometerse con las cosas que uno adquiere. Si usted compra, cancele, pague. Yo me acuerdo cuando yo trabajaba en un holding inmobiliario, en empresas constructoras. Mi jefe era muy católico, entonces él era muy apegado a la religión y no soportaba el abuso. Entonces, las reglas claras, todos los proveedores, mire, estas son las fechas de pago. Y se pagaba. Pero hay personas que no, da lo mismo, compran nomás y después veo cómo te pago. Y ahí anda detrás la persona cobrando su dinero. Eso también es feo. Bueno, los pasivos son entonces obligaciones para pagarlas, justamente. Se pagan. Bueno, la clasificación de los activos y pasivos, entonces tenemos su estructura. Activos corrientes y no corrientes, y pasivos corrientes y no corrientes. Eso quiere decir de mayor liquidez a menor liquidez y de mayor exigibilidad a menor exigibilidad. Es importante entonces conocer la estructura de un estado financiero y algunas consideraciones, ¿no es cierto?, para la preparación del estado de situación o del balance general, ¿no es cierto?, que están aquí narrados, ¿no es cierto? Se elabora considerando el balance de comprobación y de saldo. Después del cierre, incluye todas las cuentas que presentan saldo después del cierre. Y así va dando instrucciones y usted va aplicando. El balance general, entonces, dijimos que está estructurado en activo, pasivo y patrimonio. Vea usted, esto no es una casualidad. Si usted observa aquí con cuidadito, el pasivo es casi igual que el patrimonio.
Entonces, nosotros manejamos el pasivo y no podemos, ¿no es cierto? ¿Quién dice esta? Entonces, el pasivo, ¿no es cierto? El pasivo patrimonio, función de los inventarios. Esta ecuación no tiene por qué ser así, mitad y mitad, ¿no es cierto? La idea es que el patrimonio sea, ¿no es cierto? El pasivo sea más que el patrimonio, porque este pasivo yo lo uso en mis activos para generar dinero, para generar recursos, para generar actividad económica. Y el flujo que genera este activo debe pasar a pagar mi pasivo y el excedente aumentar mi patrimonio y así sucesivamente. Así va creciendo la estructura de la entidad. Voy a anotar aquí Alejandro Faunde. Hemos mandado todos los libros y no me han llegado de vuelta. Voy a consultar, retomar. Si hay otra persona que no le ha llegado, igual me va a hacer Municipalidad de Parral. De Parral, calle 18. Calle 18. 18. 720. Parral. Parral. Calle 18, 720. Parral. Ya, vale, Alejandro. Vamos a consultar qué pasó ahí. Estos son bienes de uso. Ya, muy bien. Entonces, recuerden la ecuación, es importante. Y ojo, que si ustedes han observado, las cosas que yo digo, no solo es para que lo usen o lo apliquen en la municipalidad, también en lo personal, en lo familiar. Nosotros tenemos que tener conductas, los contables, los que manejan estas cosas, y saben lo que son los activos, los pasivos, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a situaciones que son de irresponsabilidad. Tenemos todo para tener éxito, sin embargo, la comodidad no nos hace ir hacia allá. Y, mire, cuando uno hace bien las cosas, no solo le va bien a usted y a su familia, le va bien al mundo. Por ejemplo, Ford, la marca automotriz, la General Ford, ¿no es cierto? Automóvil grande, color negro, familiar. Hoy día todos tienen automóvil Ford a un buen precio. Al inicio no, pero se ha ido democratizando. Todos han tenido acceso a un automóvil. Los blue jeans, los Wrangler, los Lee, y otras marcas, eran imposible de tener un jean. Hoy día sí es posible. Las zapatillas carísimas, hoy día sí es posible comprarlas. ¿No es cierto? Entonces, el celular al inicio, en muy pocas personas, hoy día masivamente, usted lo ve en las manos de las personas. Y así, ejemplo, educación, ni hablar. Educación antes era las personas que podían estudiar, la gente pudiente. Hoy día, todos el mundo a estudiar. Eso. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, primero que todo hay que producirlo. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se produce? Con recursos, con dinero. Yo tengo que comprar los insumos, tengo que comprar la maquinaria, tengo que contratar personal,
¿Cómo lo logro masificar? Con inteligencia, a un precio justo. ¿Por qué el precio justo? Porque el precio permite que las personas puedan comprar. Hasta el más vulnerable puede comprar sus zapatillas. Cuando yo produzco pollo, AgroSuper, por ejemplo, antes el pollo no estaba en los patios de comida, en las casas. Si lo había, eran en la gente que podía comprar. Y hoy día todos pueden, o casi todos pueden comprar, pero mucho más que antes. ¿Y cómo se logró? Bueno, primero que todo, con actitud, ¿no es cierto? En buscar a las personas correctas, adecuadas, comprar tecnología adecuada y producir a un precio justo. ¿Quiénes son? Son personas detrás de todo eso. Son personas que creen, y ahí está la diferencia entre uno y otro. Entonces, cuando uno hace bien las cosas, no solo me va bien a mí, le va bien al mundo. Al mundo le va bien. Cuando yo soy capaz, ¿no es cierto?, de descubrir una vacuna producto de una pandemia, eso no estaba considerado en el ser humano. El ser humano estaba investigando la malaria, por ejemplo, que hasta ahora recién se encontró la vacuna. Siempre la gente está buscando soluciones a los problemas, pero esto no estaba considerado. ¿Qué es lo que hace la gente? Se concentran en la solución de un problema. ¿Y cuánto costó encontrar la vacuna? ¿Ustedes saben cuánta plata costó encontrar la vacuna? Eso se hizo con dinero, pero también detrás del dinero que está el hombre, con actitud. Este problema lo vamos a resolver. Y se resolvió. Se encontró la vacuna. Y se está masificando en las personas. Y Chile ha sido uno de los países que tiene su segunda vacuna y vamos a tener la tercera y la cuarta vacuna. Y probablemente todos los años. ¿Y cómo se hace eso? Con dinero. Que no teníamos considerado gastar en esto. Por eso es que el dinero es importante. Producirlo. Hay que producirlo. El dinero no llega al suelo. No llega del cielo. El dinero hay que producirlo. Y cuando usted lo produce, cuidarlo. Gastar lo justo y necesario. Bueno, ¿qué muestra el estado de resultado? El desempeño. El estado de resultado del desempeño, y eso lo hacemos anual. Y entonces, el resultado no puede ser rojo. Hay gente que sí, no importa el próximo año. Le damos la vuelta. No. Es que somos municipalidad. No. Tampoco es aceptable. Con mayor razón no puede ser negativo. Y yo le insisto, en los equilibrios. Si usted tiene déficit, perjudicó a alguien que usted no conoce. Si usted tiene patrimonio positivo y aumentó su patrimonio, usted está colaborando en personas que no conocen. Con recursos se resuelven los problemas. Entonces, no solo se trata de tener utilidades. Cuando a usted le va bien, no solo piensen. Yo sé, hay gente que cree que, pero piensa en los otros beneficiados, que usted no se imagina. Por eso es que uno se alegra. El tema, por ejemplo, bueno, el pollo es un ejemplo. Si usted lee la historia de AgroSuper, al creador, ¿no es cierto? Él dice claramente, yo siempre, es una persona, primero que todo, no tiene educación universitaria. Él partió criando pollo y vendiendo pollo. Primera cosa. Hoy día es una persona millonaria y su familia. Pero no solo eso, nosotros también somos parte de la riqueza porque él a través del método productivo, hizo bajar el precio, masificó la producción y hoy día tenemos pollo en todo Chile. Inclusive se vende y se exporta. Y también se importa pollo de Brasil, de Estados Unidos. Se importa. ¿Y por qué compramos pollo importado? Bueno, porque esto permite controlar los precios, que no se disparen,
y también tenemos ventajas, ¿no es cierto? Si compramos en Brasil significa que el pollo allá es más barato y acá podemos competir con el precio local, y esas son las reglas del mercado. Entonces, pero el dinero, y por eso que es importante lo que yo les decía, no hay que ignorar al comerciante. El comerciante está siempre mirando oportunidades de negocio. Y esa mirada también les favorece a las personas. Nosotros somos el mercado, somos el consumo. Buenas tardes, Entonces, profesor sí. José Antonio. Disculpe que Bien. estamos en el break ya de 45 minutos. Ok, nos vemos. A la 1. Gracias.